¿Te has puesto a pensar en qué es lo más doloroso de una traición? No son esos besos robados ni las mentiras bien ensayadas. Es esa sensación en el estómago que te dice que algo no cuadra, aunque todavía no tengas pruebas concretas. Cuando un hombre es infiel, por mucho que intente ocultarlo, siempre deja pistas, señales que gritan más que sus palabras. Hoy quiero hablarte de 9 indicios que suelen delatar a un hombre infiel. Algunas son tan evidentes que te dan una bofetada en la cara, mientras que otras son más sutiles, casi imperceptibles, pero si las sabes identificar, duelen, porque encajan como piezas de un rompecabezas que preferirías no armar. Así que presta atención, porque si reconoces más de uno en tu relación, tal vez no quieras ignorarlo. El primer indicio, el que generalmente pasa desapercibido, porque al principio parece algo normal, es el cambio repentino en sus costumbres. Y aquí no me refiero a un pequeño ajuste en su rutina, como empezar a ir al gimnasio o quedarse una hora más en el trabajo un par de días. Estoy hablando de un cambio repentino, de esos que no tienen una razón clara y que cuando intentas indagar, la respuesta siempre suena improvisada. Es como si de repente alguien que nunca mostraba interés en salir con amigos después del trabajo, ahora se quedara fuera hasta tarde porque surgió algo, o como si los domingos familiares se transformaran en jornadas misteriosas de asuntos personales. Lo curioso es que estos giros casi nunca vienen con una explicación convincente, sino con frases sueltas y rápidas, como para evitar profundizar en el tema. Y es que un hombre que engaña no solo altera sus rutinas, también cambia la forma en que habla de ellas. Antes narraba con todo detalle cómo había sido su día. Ahora, de pronto, su vida parece un guión lleno de escenas que no se incluyeron. Tú preguntas y él responde con un par de palabras. Esquivo, como si la información fuera un secreto que no se puede revelar. Imagínate, por un instante, que conoces a alguien desde hace mucho tiempo. Sabes cuándo se le escapa un bostezo porque está agotado, cuándo pone esa cara de mal humor porque no ha desayunado, o cuándo sonríe de verdad porque le ha ido bien en algo. Todo eso es parte de una danza que tienes grabada en la memoria. Pero un día la música cambia, ya no llega a la misma hora, ya no contesta los mensajes con la misma alegría, ya no tiene el mismo interés por estar ahí. Es como si estuvieras viendo una obra de teatro y de repente el actor decide cambiar el guión sin previo aviso. Y por supuesto, esa falta de armonía duele, porque en el fondo sabes que nadie altera sus costumbres de la noche a la mañana sin que haya una razón muy fuerte detrás. Lo más complicado es que al principio intentamos encontrar excusas. Nos decimos que tal vez está estresado, que tal vez necesita un poco de espacio, que tal vez es solo una fase, y esa palabra tal vez se convierte en una venda que usamos para no enfrentar la realidad. Pero el cuerpo lo percibe, el corazón lo intuye. Un cambio inesperado en la rutina casi nunca es algo trivial. En realidad, suele ser la primera señal de que algo se está desmoronando por dentro. Las rutinas son como huellas dactilares. Cada persona tiene las suyas. Y cuando sufren un cambio drástico, siempre surgen interrogantes en el aire. Si esas preguntas no se aclaran, pueden convertirse en dudas, y esas dudas, al acumularse, terminan pesando más que cualquier evidencia concreta. Ahora hablemos del teléfono. Ese aparato que parece tan común y corriente, pero que en realidad hoy en día guarda toda la historia de nuestras vidas. Allí están las charlas, las imágenes, los audios, las alarmas, los recordatorios e incluso las aplicaciones de banca. Es, sin exagerar, como una caja negra de un avión. Y cuando un hombre empieza a ser desleal, esa caja negra se convierte en un secreto que no puede permitirse perder de vista ni un instante. Lo primero que suele destacar es que nunca lo deja en paz. Antes, tal vez lo dejaba cargando en la sala mientras se iba a la cocina o lo olvidaba en el coche sin preocuparse demasiado. Ahora, de repente, parece que está pegado a su mano, como si formara parte de él. Si se levanta para ir al baño, lo lleva consigo. Si sale a tirar la basura, también lo tiene a su lado. Y lo más inquietante no es tanto la acción en sí, sino la tensión que la acompaña. Cada movimiento parece estar cargado de una energía nerviosa, como si llevar el teléfono móvil fuera una cuestión de vida o muerte. Con el tiempo, surgen otras señales más sutiles. El aparato comienza a descansar siempre boca abajo sobre la mesa, como si ocultar la pantalla pudiera eliminar las notificaciones. Las contraseñas se cambian de forma inesperada, incluso cuando antes no había sido celoso con eso. Y si preguntas de manera inocente el por qué, la respuesta suele ser vaga, incompleta o con un tono defensivo que no concuerda con la pregunta. Como si
estuvieras pisando un terreno que no deberías tocar y que de repente ya no es tuyo, la respuesta emocional es quizás lo que más delata la situación. No es igual alguien que cuida su privacidad de forma saludable que alguien que se asusta al oír un timbre o un pitido. El hombre que es infiel establece una conexión con su teléfono que parece casi compulsiva. Lo mira de reojo todo el tiempo, lo desbloquea en posiciones poco naturales para que no se descubra nada y responde con una rapidez que resulta inusual, como si estuviera en juego algo muy importante. Esa actitud es evidente y aunque no puedas ver los mensajes ni sepas de qué tratan, se percibe una especie de tensión a su alrededor. El móvil se convierte entonces en una barrera invisible dentro de la relación. Antes compartía memes, fotos de amigos o incluso te pedía que respondieras un mensaje por él mientras manejaba. Ahora todo eso ha desaparecido. Ya no hay lugar para el compartir. La confianza se ha esfumado y lo más doloroso es la sensación que te deja, esa de ser una desconocida en la parte más personal de su vida. No hace falta revisar los mensajes ni las llamadas, porque la exclusión ya es una señal contundente. Lo triste es que uno intenta hacerse creer que tal vez está exagerando, piensa que todos merecemos un espacio privado, que no es tan grave, pero la realidad es que la privacidad no se defiende con nervios. La privacidad se vive de manera tranquila, natural, sin tensiones. Lo que pasa con un hombre que engaña es diferente. Cuida su teléfono como si dentro tuviera una bomba. Y esa actitud repetida día tras día es imposible de pasar por alto. El móvil se convierte en un espejo, un reflejo donde se ven las fisuras de la confianza y los momentos que ya no se comparten. No necesitas abrirlo ni husmear en él. A veces lo que no te enseñan grita mucho más fuerte que lo que podrías hallar en su interior. Tercera señal. Los detalles físicos a menudo son las pistas más incómodas, ya que no dependen de la imaginación ni de las sospechas, sino de la evidencia que se presenta ante nuestros ojos, aunque intentemos desviar la mirada. Y es que el cuerpo, la vestimenta y los aromas siempre tienen algo que decir. Un hombre que es infiel, tarde o temprano, comienza a mostrar en su aspecto señales que no coinciden con la rutina que conocías. Imagina, por ejemplo, el perfume, ese olor dulce o fuerte que nunca has olfateado, que no reconoces y que de repente aparece en su camisa o en el cuello de su chaqueta. No hay manera de que se lo haya inventado porque los olores son persistentes, se quedan y, por supuesto, la justificación suele ser rápida. Alguien en la oficina lo usaba. Pasé por una tienda y me dieron una muestra, pero en el fondo sabes que no tiene sentido, porque los olores no aparecen todos los días en la misma prenda, con la misma fuerza. En otras ocasiones son las marcas visibles, como un trazo de labial mal borrado en la esquina de los labios, un rasguño en el cuello o una mancha que no tiene nada que ver con lo que ha hecho durante el día. Lo más interesante es que estas señales nunca aparecen solas, siempre vienen acompañadas de un cambio en su actitud. Justo cuando surge esa marca o ese olor raro, también se nota la urgencia por cambiarse de ropa, el nerviosismo al llegar a casa y la risa incómoda cuando le preguntas algo. Además están los cambios en su forma de vestir. De repente, un tipo que nunca se preocupó mucho por su aspecto comienza a hacerlo de manera casi obsesiva. Nuevos cortes de pelo, ropa interior diferente, un interés repentino por cremas, perfumes o accesorios que antes no le importaban. A veces incluso se justifica diciendo que quiere sentirse mejor consigo mismo. Y puede parecer lógico, pero el tiempo y el contexto muestran otra realidad. No se trata de un cambio natural ni de un crecimiento personal, sino de una transformación diseñada para impresionar a alguien más. Lo complicado es que estos detalles físicos afectan directamente la confianza. Porque mientras que una sospecha puede parecer algo inventado, un olor no se puede inventar y una marca no se puede imaginar. Un cambio de estilo drástico no sucede por casualidad. Esas evidencias tangibles impactan de manera diferente, ya que son como grietas en un cristal. Una vez que aparecen no se pueden borrar. Cada vez que las recuerdas, duelen como la primera vez. La realidad es que el cuerpo no engaña, y un hombre que oculta algo, tarde o temprano, deja señales en su ropa, en su piel, en la manera en que se presenta,
Esas señales, por más pequeñas que sean, se transforman en la voz silenciosa de la verdad. Y esa voz, aunque él intente silenciarla, resuena dentro de ti con una fuerza que resulta imposible de ignorar. Cuarto punto, la atención selectiva puede ser una de las señales más difíciles de detectar, ya que no aparece de un día para otro, sino que se va colando poco a poco, como una gota de agua que desgasta una roca. Un hombre que es infiel empieza a jugar con el tipo de atención que ofrece. A veces se comporta como el compañero más afectuoso del planeta, lleno de pequeños detalles, abrazos sorpresivos y mensajes tiernos que casi te hacen olvidar cualquier duda. Pero de repente se transforma en un bloque de hielo frío, distante, como si solo pensar en estar presente le resultara un esfuerzo insoportable. Ese vaivén confunde porque el corazón no sabe si aferrarse a la dulzura de ayer o a la frialdad de hoy. Lo interesante es que esa atención no aparece de forma inocente. Cuando se muestra excesivamente cariñoso, suele ser un intento inconsciente de compensar y de aliviar su propia culpa. Intenta equilibrar la balanza con flores, sonrisas y gestos que aparentan cercanía. Y cuando se aleja, lo hace porque su mente y su energía están enfocadas en otro sitio. Es como si tuvieras frente a ti a dos personas diferentes habitando el mismo cuerpo, una que intenta mantener las apariencias y otra que, cansada de ese papel, deja ver su ausencia. La realidad es que ese cambio se nota en lo cotidiano. Te das cuenta cuando, de repente, está pegado al teléfono riéndose de algo que no comparte contigo, lo sientes cuando llega a casa y en vez de preguntarte cómo te fue en el día, se encierra en su mundo, como si tú fueras solo un adorno. Y entonces recuerdas que apenas hace una semana te había llenado de palabras bonitas y promesas sobre el futuro. Esa contradicción agota, porque parece que el cariño se enciende y se apaga como un interruptor caprichoso. Imagina una planta que recibe agua solo de vez en cuando. Un día la riegas en exceso y parece florecer. Y luego la dejas de lado durante semanas hasta que se marchita. Así es como se experimenta la atención selectiva, un ciclo de abundancia y escasez que te deja confundida, que te hace cuestionar tu propia valía, que incluso te lleva a pensar que eres tú la que pide demasiado. Pero en el fondo lo sabes. Lo que realmente duele no es la falta de gestos, sino que esos gestos ya no surgen de manera natural. Son calculados, medidos, utilizados como una especie de moneda para apaciguar dudas. Y es que cuando el amor es auténtico, la atención fluye como un río incesante. No se trata de obsequios ni de frases sacadas de una película, sino de estar realmente presente en los pequeños detalles, en la escucha, en esa mirada que se queda contigo. Por otro lado, un hombre que no es fiel reparte su energía como si fuera un recurso limitado. Da un poco aquí, quita allá, y en ese reparto desigual siempre queda un vacío. Un vacío que se siente en la piel, en las charlas y sobre todo en el alma. La siguiente señal son las excusas. Sin lugar a dudas, esa es una de las señales más evidentes y a la vez más frustrantes. Un hombre que engaña comienza a tejer historias que suenan tan forzadas que parecen sacadas de una novela de poca calidad. Al principio intentará que suenen creíbles, utilizando frases rápidas y persuasivas, con un tono de normalidad, pero con el paso del tiempo las contradicciones se van acumulando y la historia empieza a desmoronarse. Imagina esas veces en las que preguntas algo sencillo, como ¿por qué llegó más tarde de lo habitual? Y la respuesta parece improvisada, como si la hubiera sacado de un sombrero de mago en el último momento. Te dice que había mucho tráfico, pero luego menciona que estuvo en un bar con amigos y más tarde se contradice al afirmar que se quedó trabajando horas extra. Esas incoherencias no son casuales, son la señal de una narrativa mal elaborada. Y lo más doloroso es que, en vez de aceptar la verdad, se aferra a esa mentira como si su vida dependiera de ello. Con el paso del tiempo, las justificaciones se vuelven cada vez más complejas. De repente, surgen reuniones de trabajo que antes no existían, viajes de negocios de última hora y llamadas urgentes que, curiosamente, siempre suceden cuando están juntos. Lo interesante es que a medida que el relato se complica, se hace más evidente que algo no cuadra. Es como si intentara adornar una historia rota para ocultar las fallas, pero lo único que logra es hacerlas más notorias. Y aquí es donde aparece una de las trampas más crueles. Llega un punto en el que las excusas ya no intentan convencerte a ti, sino que buscan calmarse a sí mismo. El hombre infiel se convence de que si logra mantener el discurso en voz alta, la mentira se transforma en realidad.
pero tú, que lo conoces desde hace años, notas la tensión en su voz, la mirada que se escapa y el silencio que se cuela tras cada frase. La verdad no reside en las palabras, sino en esos espacios vacíos que intenta llenar. Además, hay un detalle que resulta imposible de disimular. Cuando alguien suele mentir con frecuencia, comienza a caer en patrones repetitivos. Utiliza las mismas frases y excusas como si tuviera un repertorio al que vuelve una y otra vez. Con cada repetición, su credibilidad disminuye, se desgasta y se vuelve más evidente. Llega un momento en que, cansada de escuchar la misma melodía, ya no requieres pruebas externas. La falta de coherencia se convierte en la evidencia más clara de todas. Las justificaciones, al final, son como vendas mal colocadas sobre una herida profunda. Pueden cubrir por un tiempo, pero pronto se deslizan y exponen lo que intentaban esconder. Y cada vez que caen, solo te recuerdan que detrás de las palabras bonitas, de las excusas torpes y de las historias enrevesadas, hay una verdad que no se atreve a decir. Además, el exceso de defensiva es otra de esas señales que no requieren mucho análisis, ya que son obvias, aunque al principio uno trate de justificarlas. Cuando un hombre es desleal, cualquier pregunta que parezca inofensiva puede convertirse en una chispa que enciende un fuego. Le preguntas algo tan sencillo como ¿dónde estuviste? Y de repente la charla se transforma en un interrogatorio que él percibe como injusto, como si hubieras hecho algo terrible por simplemente querer saber. Lo que antes era una conversación normal, ahora se convierte en un terreno peligroso. Te das cuenta de cómo cambia su tono de voz, cómo se tensa, cómo te responde con frases cortas llenas de molestia. Incluso puede darle la vuelta a la situación y acusarte de desconfiada, celosa o exagerada. En ese instante te sientes perdida porque en el fondo sabes que lo que preguntaste era lo más natural del mundo. No era un ataque. Era curiosidad, interés, afecto, pero él lo toma como si intentaras descubrir un secreto que no deberías tocar. La realidad es que ponerse a la defensiva es una forma de protegerse. Un tipo que tiene algo que esconder teme que cualquier comentario sea la clave que revele lo que oculta. Por eso vive en constante alerta, reaccionando de forma desmedida, como si tuviera un detector de mentiras en las manos. No importa si tus palabras son amables o si tu intención es pura. Para él, todo suena a amenaza, y esa tensión lo delata más que cualquier prueba. Lo más agotador es la manipulación emocional que suele venir con esta actitud. De repente, no solo se pone a la defensiva, sino que también intenta que seas tú quien asuma la culpa. Siempre estás en modo sospecha. Ya no confías en mí, me haces sentir observado y, claro, al escucharlo, una parte de ti empieza a cuestionarse. Comienzas a pensar que tal vez sí estás exagerando, que quizás deberías dejar de indagar, pero en el fondo lo sabes. Si la relación fuera clara, si no hubiera nada que ocultar, la pregunta no desataría esa tormenta. Un hombre sincero responde con tranquilidad, de manera natural. Puede que se sienta un poco molesto si percibe que no le tienes confianza, pero no reacciona como si estuviera en un tribunal. La diferencia es clara. Esa actitud defensiva exagerada refleja su temor, un temor a que la realidad salga a la luz. Y cuanto más alto levanta ese muro, más refuerza lo que intenta ocultar. La defensa constante transforma el hogar en un lugar inestable. Te obliga a medir cada palabra, a pensarlo 2 veces antes de hablar, a moverte con cautela para evitar conflicto. Y ese clima, tarde o temprano, acaba rompiendo la confianza, no tanto por lo que esconde, sino porque arruina la tranquilidad que antes había. Cuando todo se siente como un ataque, lo que realmente está en juego no es solo la verdad sobre la infidelidad, sino el bienestar emocional de quien lo padece. El dinero que desaparece es otra de esas señales que casi nadie quiere reconocer al principio, porque hablar de dinero siempre provoca incomodidad. No obstante, en el caso de un hombre que engaña, los gastos extraños comienzan a hablar más alto que lo que dice. Y no me refiero a un simple despiste como olvidar dónde dejó unos billetes o pagar un café que no mencionó. Estoy hablando de patrones que se repiten, de cantidades que desaparecen sin razón aparente, de cuentas que no concuerdan, por más que intentes darles una explicación. De repente te das cuenta de que hay retiros frecuentes de efectivo, pequeñas sumas que al final se convierten en algo considerable o aparecen cargos en la tarjeta en sitios que no te suenan. Restaurantes, bares, hoteles, servicios de transporte en momentos en los que supuestamente estaba en otro lugar.
Y cuando preguntas, las respuestas siempre son rápidas, confusas, adornadas con frases como «Ah, no me acuerdo, eso lo pagué por un amigo». Es un gasto relacionado con el trabajo. Pero si indagas un poco, te das cuenta de que nada de eso tiene sentido. El dinero es como una huella que no sabe mentir. Puedes borrar mensajes, puedes inventar historias, puedes dar 1000 razones, pero los movimientos de dinero dejan marcas frías, concretas, que no se pueden ocultar del todo. Y lo más doloroso es que esas cifras, que deberían simbolizar proyectos en conjunto, planes compartidos, de repente se transforman en el reflejo de una vida oculta. Cada gasto sin justificación es como una fisura que se abre entre los dos. Además, está la actitud que viene con estos cambios. Un hombre que antes compartía sin problema en qué gastaba, que incluso te pedía tu opinión antes de comprar algo, ahora se vuelve esquivo. Se pone incómodo cuando tocas el tema del dinero. Evita mostrar los extractos bancarios y cambia de conversación de forma repentina si insistes. Esa incomodidad es, en sí misma, una confesión silenciosa, porque cuando no hay nada que esconder, el dinero se discute, se organiza y se comparte. Pero cuando hay una mentira detrás, se convierte en un tema tabú. Imagina que el dinero es como un río. Cuando todo está tranquilo, ese río fluye claro y transparente. Lo ves correr y sabes de dónde viene y hacia dónde se dirige. Pero cuando hay deslealtad, ese río se ensucia. El agua se vuelve turbia, se pierden fragmentos en la corriente y por más que intentes acercarte, ya no puedes ver el fondo. Vivir así es angustiante, porque cada billete que falta, cada movimiento raro, alimenta la sospecha de que tu esfuerzo, tu tiempo y tu energía dedicados a esa relación están siendo desviados a un lugar que nunca debió existir. El dinero que desaparece no solo es una señal de deslealtad, sino también un recordatorio doloroso de que la confianza quebrada no se limita al amor, sino que afecta todos los aspectos de la vida en común. Y cuando se toca el bolsillo también se toca la dignidad, porque lo que se gasta en secreto al final se roba de lo que debió construirse entre ambos. Los silencios incómodos son quizás una de las señales más desgarradoras, porque no tienen que ver con lo que se dice, sino con lo que ya no se expresa. Antes solíamos tener esas charlas largas que se extendían sin que te dieras cuenta, donde podías hablar de lo más trivial hasta lo más profundo. Ahora, de repente, todo parece haberse cortado. Llegas a casa y no hay más que un saludo rápido, un gesto automático, un murmullo casi sin vida y luego el vacío. Ese vacío no es un silencio tranquilo ni de confianza, es un silencio denso, lleno de distancia, es la falta de interés disfrazada de agotamiento. Es cuando intentas contarle algo de tu día y apenas obtienes un ajá distraído mientras sus ojos están fijos en cualquier cosa menos en ti. Y lo peor no es que no hable, sino que ya no escucha. El silencio incómodo se siente porque no hay conexión, porque la complicidad que antes llenaba los espacios ahora ha sido sustituida por muros invisibles. Un hombre infiel suele tener su mente en otro lugar. Aunque esté a tu lado, no está realmente presente. Se queda en silencio porque su mente está llena de pensamientos sobre lo que hizo, lo que planea hacer y lo que necesita esconder. En este caso, el silencio se transforma en una forma de protegerse. Hablar en exceso podría delatarlo. Compartir demasiado podría sacar a la luz contradicciones. Así que se aísla en la nada, usando frases breves y evitando miradas, y tú, sin darte cuenta, comienzas a sentirte como una extraña en tu propio hogar. La diferencia entre un silencio saludable y uno incómodo es enorme. El silencio saludable se da cuando no es necesario hablar, porque la compañía es suficiente, porque una mirada puede expresar más que 1000 palabras. En cambio, el silencio incómodo se siente frío, distante y cargado de tensión. Es ese instante en el que intentas encontrar un camino para acercarte y solo te topas con un abismo. Y cada vez que intentas cruzarlo, la separación parece hacerse más grande. Lo más cruel de todo es que esos silencios acaban socavando la confianza de quien los vive. Te empiezas a cuestionar si eres aburrida, si ya no tienes nada interesante que compartir, si la culpa recae en ti por no saber cómo iniciar una conversación. Pero en realidad no se trata de ti, sino de él, de esa desconexión emocional que ya no puede disimular. Aunque no pronuncie palabras, su silencio lo dice todo. Hay una parte de su vida que ya no te incluye, que su atención y sus palabras se están dirigiendo a otro lugar. Al final, esos silencios incómodos son como habitaciones vacías,
Antes estaban repletas de risas, de anécdotas, de secretos compartidos. Ahora solo queda el eco de lo que alguna vez existió. Y moverse entre esos ecos duele, porque no necesitas pruebas ni justificaciones. El silencio, cuando se vuelve incómodo, es la confesión más contundente de todas. Por último, esa intuición que te grita es una señal silenciosa que no requiere pruebas, ni mensajes confusos, ni explicaciones torpes. Es una sensación intensa, casi instintiva, que surge en el pecho y, aunque intentes silenciarla, se abre camino como un eco que resulta imposible ignorar. Todas las culturas y generaciones han hablado de ella. Esa voz interna que nos alerta cuando algo no cuadra, cuando la energía de alguien querido varía, cuando el amor que conocíamos ya no resuena de la misma manera. Lo curioso es que solemos dudar de esa intuición. Nos convencemos a nosotros mismos de que estamos exagerando, que tal vez se trate del estrés, que quizás son los celos, que es solo nuestra imaginación, y aún así esa vocecita no se apaga. Puedes intentar sofocarla con excusas, con frases como «seguro soy yo la que está pensando mal». Pero en los momentos de soledad, cuando estás contigo misma, vuelve a gritar y lo hace porque la intuición no se nutre de evidencias, sino de percepciones. Un gesto que cambia, un detalle que no concuerda, una ausencia que se siente más grande de lo que debería. Un hombre que engaña puede aprender a esconder mensajes, a eliminar llamadas, a crear historias que suenen creíbles, puede incluso volverse un maestro en el arte de disimular, pero lo que jamás podrá controlar es la energía que emite, porque el cuerpo habla, el alma se expresa, y aunque él intente comportarse con normalidad, tú lo percibes. Sientes que hay algo extraño en la forma en que te observa, en cómo evade tus preguntas, en la manera en que ya no se entusiasma con las cosas que antes los unían. Esa incomodidad no es casual, es tu intuición advirtiéndote. Y lo más complicado de todo es que a veces nos da miedo escucharla. Porque cuando aceptas que tu intuición tiene razón, el siguiente paso se vuelve más complicado, decidir qué hacer con esa verdad. Y no todos están listos para enfrentarse a ella. Por eso, muchas veces se opta por silenciarla, hacerse la ciega, esperar a que todo regrese a la normalidad. Pero la intuición no se apaga, simplemente permanece latente en silencio, esperando a que encuentres el valor para reconocerla. Al final, la intuición es como un faro en medio de la tempestad. Puede que el océano esté agitado, que las olas de la incertidumbre te golpeen, que la oscuridad del temor te impida ver con claridad, pero ahí está esa luz constante, recordándote que lo que sientes es auténtico, que no es una fantasía, y aunque cause dolor, aunque resulte incómodo, prestarle atención suele ser el primer paso para recuperar tu dignidad, tu tranquilidad y tu fortaleza. La realidad es que una traición nunca llega sin dejar huellas. Es como andar sobre la arena húmeda. Por más que intentes borrar sus marcas, siempre queda el rastro. Y esas 9 señales que hemos revisado no son meras sospechas sueltas, son piezas de un rompecabezas que, al juntarse, forman una realidad difícil de pasar por alto. Lo más complicado no es encontrarlas, lo más complicado es decidir qué hacer con ellas, porque ahí es donde se libra la verdadera lucha. No se trata de atrapar al desleal en una mentira, sino de mirarte al espejo y cuestionarte cuánto vales, cuánto estás dispuesta a aceptar, cuánto valoras tu tranquilidad. Un hombre puede esconder mensajes, puede inventar relatos, puede disfrazar silencios, pero no puede borrar el sufrimiento que causa al romper la confianza. La infidelidad no solo arruina la relación, también deja marcas en la autoestima, en la manera en que percibes el amor y en cómo confías después. Sin embargo, esas marcas pueden transformarse en fortaleza, porque entender que alguien fue capaz de traicionar no significa que tú seas débil, sino que esa persona no supo estar a tu nivel. Así que si identificas estas señales, no las pases por alto. No se trata de vivir con temor ni de desconfiar de todos. Se trata de escuchar lo que tu corazón y tu intuición ya conocen. Y recuerda que amar nunca debe ser sinónimo de soportar lo intolerable. La infidelidad deja sus huellas, sí, pero el verdadero poder está en tus manos. Elegir si vas a continuar por un sendero que ya conoces o si con orgullo decides crear un camino nuevo donde tu valía sea indiscutible.